Señor Alconada Amón, ¿cómo estamos, Hugo? ¿Bien? Un placer. Buenas Igualmente, noches, don buenas Juan. noches. Estuve leyendo, obviamente, parte de lo que vas a contar. Contémosle la cocina. Vamos a contar la cocina, el Yo punteo soy que mandaste. tan obsesivo compulsivo que más o menos a mitad de la tarde ya estoy delineando sobre qué quiero hablar, me lo trato de aprender de memoria, no me sale. Se lo doy a Juan para que Juan me tire centros que a mí me permitan ir caminando sin perderme. Así Esa es la cocina. Esa es la adentro. cocina, tal cual. Así Ya que no gracias por la secretos en paciencia. tele, Y cada vez por tres favor. ayudo, agradezco a Juan diciéndole gracias por la ayuda. Es por esto, porque Juan me va llevando. Al contrario, pero realmente al ir leyendo el punteo que mandaste, realmente me pareció un tema muy importante que nos puede impactar a todos. Empecemos con el principio, obviamente, que es la declaración del propio presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien dice frases como esta: los jueces deben actuar más allá de lo que la tribuna reclama. Y hay frases más interesantes incluso que esta, pero arranquemos con esta. Vamos a dar primero el contexto. ¿En dónde fue? Señora, les presento, este hombre es el flamante presidente de la Corte Suprema, ya no es tan flamante, ya lleva algunas semanas de rodaje. Bueno, pero Lorenzetti estuvo muchos años. Por supuesto. Hay que actualizar esta información. Es un abogado del sector privado, que además era profesor universitario, que era un experto en algunos temas de derecho empresarial muy específicos, tenía clientes de vanguardia, pesos pesados del empresariado, y que terminó siendo convocado a la Corte Suprema por el actual gobierno y logra, en una movida hasta cierto punto inesperada, política, el adelantarse la votación, que entre los propios ministros de la Corte se tienen que votar, ¿sí? Y se define que por un lado salga Lorenzetti, que estuvo muchos años, y por otro lado que ingresara Rosenkrantz. Lo interesante es que Rosenkrantz, así como asume como presidente de la Corte Suprema, en una suerte como de situación paradojal, a su vez quedó minoría. Sí. Entonces pasó como ser, sí, sos el número uno, pero el número uno que en más de una ocasión, en la mayoría de las ocasiones, termina quedando o 2-3 o 1-4. Es decir, pierde por goleada casi siempre. ¿Sí? ¿Qué dijo Rosenkrantz que te llamó tanto la atención? Lo que tenemos son 3 ejes centrales en una conferencia que él dio invitado por el Rotary de Argentina, que se centró en 3 ejes que ahora vamos a ir delineando, Juan. Y esto sí me lo estudié de memoria. Muy bien. El primero hablaron sobre los medios de comunicación, lo segundo fue sobre ganancias, y tercero sobre cómo ser un abogado exitoso. Vamos a estar hablando. Solito se metió el hombre. Sí, solito. Vamos, si querés, Juan, a la primera, que es medios de comunicación, y ya nos metimos de lleno. Que vamos a ver la próxima lámina, que en la práctica lo que terminó diciendo es que en muchas ocasiones la opinión general sobre la justicia, el poder judicial, traducido al español, los jueces, los fiscales, porque cuando hablamos de la justicia hablamos en sentido amplio, no solo los jueces, sino también a los funcionarios, los fiscales, todo lo que es el mundo tribunales. Lo que plantea es que en realidad está moldeada por los medios de comunicación. La imagen de la justicia. Que en definitiva es que nosotros los medios de comunicación, nosotros los periodistas somos los que estamos mostrando una mala imagen del poder judicial, que esto es lo que a su vez termina predisponiendo mal a la opinión pública. Si me permitís, Juan, porque esto en serio me lo preparé, lo que hay que remarcar aquí es, por supuesto, que en el Poder Judicial hay multiplicidad, conozco infinidad de jueces y fiscales y funcionarios súper honestos, dignos, trabajadores, que se matan trabajando y la tienen que remar con los Ollarvides y Melazos de la Argentina, ¿sí? Dicho eso, también aclaremos que cuando la sociedad argentina te plantea un reclamo diciendo ¿y dónde está la justicia? ¿Por qué no se imparte justicia? Entre otros motivos es el siguiente, y anoté un par de estadísticas. A ver. En la provincia de Buenos Aires, Juan, entre el año 2012 y 2017, es decir, casi 6 años, estos son datos de un relevamiento del Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales. Señor, señora, escuche. Entre 2012 y 2017 no existieron condenas en la provincia de Buenos Aires por enriquecimiento ilícito, uso de información reservada, admisión u ofrecimiento de dádivas, prevaricato, ni denegación y retardo de justicia. 0. No hubo corrupción en la provincia de Buenos Aires. Marcan ellos mismos que hubo departamentos judiciales donde en el mismo periodo, 2012-2017, no existió una sola condena por delitos contra la administración pública. Es decir, vivimos la época dorada de la administración pública bonaerense y, Juan, se nos escapó.
Claro. No lo sabíamos. Entonces uno puede decir, bueno, quizás fue justo en la provincia de Buenos Aires porque el gobierno de Daniel Scioli movió sus hilos y logró articularlo. Voy a dar un ejemplo de una excelente periodista de la Gaceta de Tucumán, llamada Irene Benito, que se tomó el trabajo, Juan, de hacer un relevamiento de todas las denuncias por delitos contra la administración pública en la provincia de Tucumán durante años. Sí. ¿Sabes lo que registró? A ver. 219 denuncias. Sí. En 13 años, ¿sabes cuántas condenas por corrupción? ¿Cuántas? Una. Una. Y fue un perejil. Con lo cual tenemos en la provincia de Buenos Aires 0 alas. En Tucumán, 1. En Córdoba, todos se ríen que el fiscal anticorrupción en Córdoba nunca logró, a pesar ninguno, nunca logró una condena. Y no hablemos de Formosa, no hablemos de Chubut, no hablemos de otras provincias, para no reducirnos a San Luis, no hablemos también de Santiago del Estero. Es decir, en definitiva, ¿es que realmente se trata de los medios de comunicación? ¿O es que los jueces y fiscales, cuando se trata de investigar el poder político, y ni hablemos del poder económico, empiezan a retroceder y les empiezan a temblar las manos? Muy bien. Este es el primer eje. Segundo eje es Ganancias. el de impuesto a las ganancias. ¿Qué tema este? Que el señor Carlos Rosengart, reitero, esto no son declaraciones que él se haya sentido presionado. Esto era en una charla que él brindó al Rotary, en el cual expuso sus ideas, y luego hubo un ida y vuelta con los comensales a ese almuerzo, ¿sí? Bien, ahí está. Que los jueces no paguen ganancias no es un privilegio, lo dice el presidente de la Corte. Vamos a tomar por un lado el lado del vaso medio lleno. Sí, a ver. Es, entre otros aspectos, que los jueces no son los únicos que están exentos de ganancia. Vamos a aclarar, también están los fiscales, también hay múltiples organismos de control en múltiples provincias que no pagan. Ejemplo, en su momento hubo todo un debate incluso judicial sobre la Fiscalía de Estado en la provincia de Buenos Aires, que también dijo, yo no tengo que pagar. La misma discusión también terminó en tribunales sobre el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, es decir, que hay múltiples áreas o funcionarios públicos que terminan de algún modo no pagando ganancias. Dicho eso, también hay que aclarar algo. Hay un corte que hay que prestar atención, que también por ahora no genera mucho ruido, Juan, pero en algún momento lo va a generar. ¿Cuál es? Por una nueva modificación se estableció que a todos los funcionarios judiciales, todos los jueces nombrados a partir del 1 de enero de 2017 pagan ganancias. Sí. Ahora la pregunta, a su vez, fue estas interpretaciones que a nosotros los abogados nos encantan. ¿Qué significa nombrado? Claro. Iba a decir, nombrado, que juraste. No, Claro. bueno, en realidad, a su vez empezó una discusión que ¿es porque vos te nombraron como juez o es que si ya estabas en el Poder Judicial antes de ser juez, porque por ahí eras secretario, prosecretario, funcionario, lo que fuere, Claro. y no pagabas ganancias, y ahora vas a ir como juez, lo que puede ocurrir es que en tu trabajo previo vos ganabas este monto y ahora juraste como juez, pero como si te aplican ganancias, termines cobrando menos, con lo cual lo que debería ser un ascenso en realidad es un descenso en términos salariales. Sí. ¿Sí? Dicho eso, también hay un relevamiento muy interesante hecho por una organización, una entidad privada que se llama SIG, que reveló esto, porque para hablar de números vamos a hablar en serio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de impuesto a las ganancias que los funcionarios judiciales, los jueces estén exentos? Que pagamos la gran mayoría. ¿Y cuánto suma lo que no pagan? Correcto. Sería esto, ¿no? El número que tenemos, insisto, esto es un relevamiento, un cálculo que ha hecho una entidad privada muy prestigiosa que se llama SIG. Este año, 2018, el cálculo es de 7.000 millones de pesos. Que a su vez, para tomarlo como número parámetro, ¿sí? Yo quería verificar, más o menos para tomar como una idea, en el año 2016, Sí. si tomáramos como número, lo que podemos ver es que el número que se terminó no recibiendo el Estado Nacional fue más que todo el presupuesto asignado al seguro de desempleo. O incluso es más que todo el presupuesto previsto en ese mismo año para el programa de ayuda alimentaria a la población más vulnerable. Entonces, como para tomar como parámetro, por supuesto que el Estado gasta en algunas cosas que son insólitas. Y hay un muy buen tuitero que se llama Abdón, que los invito a revisar, que es un obsesivo compulsivo real, que todos los días, Juan, revisa los números y los gastos del presupuesto. Encuentra gastos que son insólitos. Por ejemplo, el año pasado había compra de lapiceras de oro para legisladores, pin de oro, cajas navideñas. Es decir, el Estado gasta y malgasta todo el tiempo.
Pero cuando hablamos de impuesto a las ganancias, estamos hablando, en números prácticos, de 7.000 millones de pesos. Que no se, aclaremos bien, que no se pagan. Correcto. Este es el dinero que si pagaran el impuesto a las ganancias del sector judicial, se recaudaría casi 7.000 millones de pesos más. Correcto. Sumado a lo que pagamos todos. ¿Y por qué digo que aquí tenemos una eventual discusión que todavía no comenzó? Porque la cantidad de jueces nombrados desde enero de 2017 todavía es poquita, ¿sí? Porque son esos que te van designando en el Consejo de la Magistratura. Sí. Con lo cual, aquellos que están empezando a pagar impuestos a ganancias todavía son pocos, ¿sí? Porque si además tenés que algunos ya habían sido antes funcionarios judiciales, esos tampoco pagan impuestos. La discusión va a ser cuando vos tengas que quizás jueces que no paguen impuestos y jueces que sí paguen y que estén, por ejemplo, en el mismo rango. Que sean los dos, por ejemplo, jueces de una Cámara de Apelaciones. Entonces vas a tener un juez que va a ganar un 35% más que el otro. Claro. Y ahí lo que podrías terminar teniendo es una eventual discusión sobre desigualdad ante la ley. Claro. Hugo, recordemos por qué tienen este privilegio de no pagar impuestos a las ganancias. Supuestamente garantiza Es un muy buen la punto. independencia del trabajo del juez, por ejemplo. Correcto, y está como precepto constitucional que se tiene que, voy a simplificarlo, utilizo otras palabras, pero es básicamente como el juez tiene que dedicarse tiempo completo a la judicatura, es decir, a impartir justicia, tiene que en teoría no dedicarse a tener negocios privados, no puede utilizar su inteligencia para provecho propio en el sector privado, ergo el Estado le tiene que garantizar los ingresos suficientes para poder alimentar a su familia sin preocupaciones. Y por lo tanto, el Estado no puede entrometerse y terminar debilitándolo a tal punto que el juez, que debería dedicarse tiempo completo a impartir justicia, esté más preocupado en cómo le da a comer a su familia. Entonces, uno de los preceptos que se establece es, bueno, listo, vamos a sacarle ganancias, vamos a evitarle problemas, ¿sí? Después tenemos los números, las situaciones que hemos tenido sobre sueldos de la CIDE, los muchachos que igual así sí tienen negocio privado, gente que termina teniendo aras de caballo, gente que tiene lo que quieras, ¿sí? En teoría, al menos cuando yo estudiaba Derecho, lo que te decían era, ultra simplificado también, por favor, tómenlo así, era... Si ibas a ser juez, lo único que podías hacer además era ser docente universitario. Punto. Bien. Y después tenemos lo que tenemos. Y bueno, eso nos lleva, si querés, al último punto. Al último Juan. punto, sí, igual aclaremos que en el medio también hay enfermeras y médicos y mucha gente y docentes que dedican su vida solo a eso, igual pagan impuestos a las ganancias. Por decirlo al pasar, la tercera frase de Rosenkratz, los salarios de los jueces deben definirse comparando con los abogados de relativo éxito, que serían ¿quiénes? Esa es la pregunta. ¿A quién definís como relativo éxito? A ver, otra vez, en tribunales existen varias expresiones que son, por ejemplo, tenés que actuar como actuaría un empresario de buena fe o un buen hombre de negocio, ¿sí? Que son términos genéricos, pero que en tribunales se establece que es un hombre que ni es un obsesivo que dedica su vida a la empresa, pero tampoco alguien que es un pródigo que está completamente desentendido de sus negocios. No, es un hombre bien involucrado, que se preocupa por sus negocios y demás. En esta dinámica se ha parecido. Ahora, dicho eso, ¿y dónde pones la línea de qué es relativo éxito? No es lo mismo alguien de la ciudad de Buenos Aires que alguien del interior del país. Si lo vamos a poner como relativo éxito al señor Carlos Rosenkratz antes de ser presidente de la Corte, entonces los funcionarios judiciales van a tener que ganar una fortuna. Y además, en términos de comunicación, olvídate todo lo demás, Juan. Esta idea de relativo éxito, ¿no te suena a una frase poco feliz que tuvimos hace algunos años sobre ser una abogada exitosa? Claro. Entonces, que tengas al presidente de la Corte Suprema repitiendo otra vez palabras similares, yo creo que en el fondo, ¿sabés quién la está pasando genial en este momento? Lorenzetti. El expresidente de la Corte Suprema, al cual lo corrieron a un costado para designarlo al doctor Rosenkratz, y ahora debe estar mirando así con una caja de pochoclo diciendo qué bien que la estoy pasando. Gracias, Hugo, como siempre. Un placer. Buenas noches.